Los 20 inventos que marcaron un antes y un después en la historia. Hay inventos que han cambiado el mundo. La capacidad de crear herramientas y tecnologías es irrefutablemente sinónimo de lo que significa ser humano y está estrechamente ligado a nuestra evolución. Sin estos maravillosos inventos, nuestra vida sería radicalmente diferente y nuestra historia sería otra. La capacidad creadora ha hecho que la humanidad encuentre soluciones ante los desafíos y dificultades de su época. Quédate hasta el final de este video para descubrir cuáles han sido los 20 inventos más importantes que han revolucionado nuestra historia de la humanidad. Si este video es de tu interés, te invitamos a darle clic al botón me gusta. Suscríbete también a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad y por último, no olvides darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Ahora arranquemos. Número 1. El control del fuego en el año 350.000 a.C. No se trata de un invento propiamente, fue más bien un descubrimiento que cambió el mundo prehistórico. Según las fuentes, el hombre consiguió hacer fuego hace unos 350.000 años. Fue entonces que los antiguos pobladores prehistóricos comenzaron a utilizarlo para calentarse, iluminar de noche, como arma y lo más importante, para cocinar. Hoy en día definitivamente no seríamos nada sin él. Número 2. Los números. En el año 7000 a.C., el proceso de descubrimiento matemático comenzó en tiempos prehistóricos. Los primeros números datan del 7000 a.C. Con el tiempo aparecieron las primeras referencias en matemáticas avanzadas y organizadas que datan del tercer milenio a.C. en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban dominadas por la aritmética, medidas y cálculos geométricos. En el futuro se desarrollarían aún más con el desarrollo de la lógica, dando paso a grandes descubrimientos científicos y a la física. Número 3. La escritura. En el año 4000 a.C. En la historia de la escritura existen diferentes hipótesis de dónde se originó. Lo cierto es que en el cuarto milenio a.C. ya existía en Mesopotamia, Egipto y China, y que de ahí se fue propagando por el mundo antiguo. La lengua escrita constituye una de las más formidables invenciones de nuestra especie. Cuando encontramos la manera de escribir, comenzó la historia de la humanidad. Número 4. La rueda. En el año 3000 a.C. El mundo en el que vivimos no sería el mismo si no existiese un elemento tan básico como la rueda. Tampoco se tiene muy claro cuándo ni cómo apareció, pero su existencia data alrededor del año 3000 a.C. y se trata del gran invento de la historia, ya que facilitó la vida de muchos y dio lugar a numerosos descubrimientos importantes a lo largo de los años, como la polea o el transporte. Número 5. La palanca. Año 3000 a.C. Dadme un punto de apoyo y os moveré el mundo, decía Arquímedes hace casi 2000 años. Este invento se considera la máquina más simple que existe y consiste en un mecanismo que permite multiplicar la fuerza que aplicamos en un momento determinado. Su empleo cotidiano está documentado desde el tercer milenio a.C. en sellos cilíndricos de Mesopotamia. La palanca supuso el primer paso para la mejora de la forma de construir, permitiendo, por ejemplo, levantar las pirámides egipcias. Número 6. La moneda. Siglo VII a.C. La moneda es uno de los inventos más importantes de la historia. El trueque era el tipo de comercio por excelencia en la antigüedad. Sin embargo, presentaba muchísimas dificultades para las transacciones, en mayor parte porque eran mercancías perecederas y por lo tanto difíciles de acumular. Como solución, se sustituyeron pronto por objetos o materiales realizados en metales preciosos. Así es como las primeras monedas fueron inventadas por orden del rey de Lidia en el siglo VII a.C. Este invento facilitaría para siempre los intercambios durante el comercio. Número 7. El papel. Año 105 después de Cristo. El papel ha sido fundamental en la transmisión y masificación del conocimiento a lo largo de la historia. El papel, tal y como lo conocemos, es de herencia china y fue creado por el eunuco Cai Lun, un dignatario de la corte imperial china que en el año 105 después de Cristo empezó a producir hojas de papel utilizando retales de tela usada, corteza de árbol y redes de pesca. Número 8. La pólvora. Siglo IX después de Cristo. El origen de la pólvora es antiquísimo y ha supuesto un hito en el desarrollo minero y también en las obras públicas, sin olvidar el uso militar que cambió para siempre el modus operandi de los conflictos bélicos. Tradicionalmente se establece su origen en China en el siglo IX.
en que se fabricó pólvora negra tras una mezcla de nitrato potásico, carbón vegetal y azufre. Número 9. La imprenta, en el año 1450. Uno de los inventos más importantes del mundo que muchos marcan como acontecimiento clave del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Los chinos ya trabajaban con máquinas parecidas a lo que luego fue la imprenta, aunque en Europa fue Johannes Gutenberg en 1450 el que consiguió crear la primera máquina y reproducir los primeros libros en cadena. Número 10. Telescopio y microscopio, en el año 1609. La invención de los lentes ópticos se atribuye al fabricante de lentes germano Hans Lippershey y al célebre científico italiano Galileo Galilei, quien fabricó el telescopio y el microscopio simple en el año 1609, lo cual expandió la comprensión del mundo tal cual como lo conocemos. Hacemos esta pequeña pausa para recordarte darle me gusta a este video, también dar al botón de suscribir y a la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de nuestros nuevos videos. Recuerda que de esta forma nos apoyas enormemente a difundir esta clase de contenido. Y ahora sí, continuemos. Número 11. La máquina de vapor, en el año 1698. Aunque hoy en día no tenga ninguna relevancia, lo cierto es que la máquina de vapor fue el germen para que hoy tengamos coches. Thomas Savery patentó la primera máquina en el año 1698 y desde ese entonces sentó las bases para que años después aparecieran los motores de combustión y así los primeros automóviles del planeta. Número 12. El telégrafo, año 1832. La posibilidad de comunicarse a distancia cambió para siempre las relaciones personales de los seres humanos. A finales del siglo XIX, los mensajes se transmitían casi de forma instantánea gracias a la invención del telégrafo. El prototipo más célebre fue el diseñado por Samuel Morse en 1832, que consistió en un código que asignaba a cada letra del alfabeto un número de puntos y rayas. Este gran descubrimiento más adelante daría paso al teléfono, tan indispensable para nuestra vida actual. Número 13. La bombilla, año 1879. Thomas Alva Edison jamás pensó que la bombilla, que inventó en 1879, revolucionaría tanto el mundo en los años siguientes. Se trata de uno de los inventos más notables de la humanidad que seguía utilizando el fuego como principal fuente lumínica. Número 14. El automóvil, año 1885. En 1885, Carl Benz desarrolló el primer automóvil de combustión interna que tenía forma de triciclo. Estaba equipado con un pequeño motor de 4 tiempos, horizontal monocilíndrico y contaba con un carburador y refrigeración por agua. Esto daría paso a una de las mayores industrias de la actualidad. ¿Qué sería de nosotros sin automóviles? Número 15. El aeroplano, año 1903. En 1903, los hermanos Wright hicieron realidad una de las fantasías más asentadas en la mente humana: volar. Sin embargo, el invento del avión supuso mucho más que un éxito del hombre sobre la naturaleza. Su aparición dio lugar a una nueva forma de transporte capaz de unir distancias hasta el momento impensables. Su perfeccionamiento demoró años. Sin embargo, hoy en día se considera que el avión es no solo uno de los inventos tecnológicos más importantes de la historia, sino también la creación más influyente en el campo de la movilidad y el transporte después de la rueda. Número 16. El cohete, año 1903. Otro de los grandes sueños del hombre fue poder ir más allá de nuestro planeta, y los cohetes lo permitieron. En 1903, el ruso Konstantin Tsiolkovsky fue considerado el padre de los vuelos espaciales e inventor de los cohetes. Hoy en día su desarrollo está alcanzando límites inimaginables que apenas pocos años antes eran considerados pura ciencia ficción. Número 17. La televisión, año 1923. La revolución que supuso la llegada de la televisión a los hogares de todo el mundo no tiene comparación con casi ningún otro invento del planeta. Fue Vladimir Zworykin el que consiguió la televisión electromagnética en 1923. En un principio se creó como un complemento de la radio para transmitir noticias con imágenes en movimiento, pero a día de hoy es un medio de comunicación de masas. Número 18. La penicilina y los antibióticos,
Año 1928. En 1928, el científico británico Alexander Fleming descubrió casi de manera accidental los efectos antibióticos de la penicilina sobre un cultivo de bacterias. Desde ese momento, Fleming había cambiado la historia de la medicina para siempre. Por sus descubrimientos, Alexander Fleming se convirtió en el Premio Nobel de Medicina en 1945. Número 19. Las computadoras. Año 1973. Las computadoras han redefinido la vida de las personas y la forma en que trabajan, simplificando tareas, almacenando información y procesando datos de manera rápida y eficiente. Hoy es casi imposible imaginarse el mundo sin una de ellas. La primera computadora personal con microprocesador fue la Micral en 1973. Sin embargo, fue un proceso largo de ensayo y error hasta que se popularizara en 1975, con el primer ordenador con el lenguaje de programación Microsoft Basic, desarrollada por Bill Gates y Paul Allen, fundadores de Microsoft. Número 20. El Internet. Año 1980. El mundo nunca había estado tan conectado como hasta ahora. Posiblemente este sea el invento más destacado de la historia. La gran revolución de Internet ha llegado en el siglo XXI. A pesar de que ya en los años 80 estaba presente, hoy en día es el invento actual que más influye en nuestro modo de vida y ha abierto el mundo a las impensables posibilidades, además de ser una fuente ilimitada de conocimientos. El mundo no podría concebirse hoy en día sin él. Sin duda, no hemos podido concluir todos los revolucionarios inventos que han formado parte de nuestra cultura. Sin embargo, espero que te haya gustado este breve recuento de los que serían los más indispensables para construir el mundo en el que vivimos en el presente. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si tienes alguna inquietud, no dejes de escribirlo en el cajón de comentarios. Si te ha gustado, dale click y recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada de nuestro contenido. Y ahora sí, nos despedimos.